¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. En esta ocasión les vamos a hablar de estrés metabólico. Es un tema muy interesante, espero que sea de su agrado, que se lleven algo aprendido a casa y que sea de su interés. Muy bien, vamos a empezar con ¿qué es estrés metabólico? Estrés metabólico es una adaptación que se da en el metabolismo del ser humano en ciertas condiciones como trauma, quemaduras o choques hipovolémicos, entre algunas otras. La adaptación que se da del metabolismo en el estrés metabólico va a estar mediada por tres fases. Estas tres fases se van a tener su nombre. La primera fase va a ser llamada ABB, la segunda fase va a ser la fase flow y la tercera fase va a ser llamada fase de anabolismo. Vamos a empezar explicando la primera fase. La primera fase, ¿en qué consiste? ¿Cómo se da? Esta fase se da porque tenemos una hipovolemia, por lo tanto tenemos una disminución del gasto cardíaco, por lo mismo vamos a tener una disminución en la entrada de oxígeno, en el volumen de oxígeno en sangre. ¿Esto qué nos va a condicionar? Nos va a condicionar a un metabolismo anaeróbico, por lo que vamos a tener generación de ácido láctico. Vamos a producir gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis va a ser a partir de ese ácido láctico, vamos a tener de glicerol y vamos a tener de aminoácidos. Entonces vamos a tener un incremento en glucosa, lo que nos va a dar una hiperglucemia en sangre. ¿Qué pasa con esta hiperglucemia? ¿Por qué la insulina no actúa? Porque vamos a tener una elevación de la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento lo que va a generar es resistencia a la insulina de manera periférica. Esta resistencia a la insulina de manera periférica sirve para que esta insulina sea utilizada por los órganos vitales, y de esta manera podemos sustentar y llevar a cabo el metabolismo de todos estos órganos. Ok, hasta aquí tenemos la primera fase que va a estar dada porque comienza el periodo de catabolismo. Una vez explicado la fase 1, vamos a explicar la fase 2, que se llama la fase flow. La fase flow va a ser mediada por el catabolismo que está dado por ciertas hormonas. Para poder entender esto vamos a explicar un poco el metabolismo del cortisol. El metabolismo del cortisol, ¿cómo va a estar esto? Para empezar, en la fase 1 se dio una liberación de catecolaminas, que estas van a provocar una respuesta inflamatoria. Estas catecolaminas van a poder llegar al núcleo paraventricular del hipotálamo. Esto va a estimular la liberación del factor liberador de corticotropina. Este factor liberador de corticotropina va a llegar a la adenopófisis, que va a estimular la liberación de corticotropina. Esta corticotropina, a su vez, va a llegar a la glándula suprarrenal en la parte reticular, lo que va a hacer que libere glucocorticoides. Ok, una vez descrito esto, ¿qué van a hacer estos glucocorticoides? Los glucocorticoides nos van a generar una respuesta que va a disminuir la inflamación, pero a consecuencia también los glucocorticoides van a estimular un catabolismo excesivo, por así llamarlo. Van a acabar también con ácidos grasos, van a acabar con aminoácidos, con glicerol, pero de manera indiscriminada, lo que va a incrementar todavía más la glucosa en sangre. Vamos a tener una hiperglucemia. ¿Por qué? Porque se va a estar suprimida la insulina, vamos a tener mayor resistencia a la insulina todavía. Estos factores, todo esto va a generar que el catabolismo aumente. ¿Para qué? ¿Para qué situación lo queremos de esta manera? Queremos restablecer los órganos vitales, queremos que la función de estos se restablezca, queremos que las funciones se lleven a cabo de manera normal. Vamos a tener disminución en la temperatura y vamos a ver aumentado la resistencia a la insulina en la forma periférica. Muy bien amigos, como les mencionaba, en la fase 2, la fase flow, que tenemos una resistencia a la insulina, ahora les voy a explicar de qué manera se da. Tenemos aumentado hormona de crecimiento, cortisol. Esto va a potenciar el efecto de resistencia a la insulina, va a bloquear los receptores a la insulina, que van a evitar que se pronuncie la GLUT4. La glucosa va a estar incrementada en sangre y de esta manera vamos a tener hiperglucemias que no van a poder ser ocupadas por músculo esquelético. Entonces esta glucosa va a pasar a los tejidos de mayor importancia. En estas situaciones, cuando tenemos pacientes críticos en estas situaciones, lo que se puede hacer es una terapia de sustitución con insulina,
y de esta manera podemos apoyar al paciente para que estas hiperglucemias puedan bajar, y esto ayuda a que nuestro paciente se recupere de mejor manera. Muy bien amigos, una vez explicada fase 1 y fase 2, vamos con fase 3. Fase 3 se llama fase de anabolismo y se caracteriza por esto mismo, porque tenemos un anabolismo incrementado. Una vez terminada la condición de catabolismo del paciente, vamos a tener restablecimiento de los tejidos y de los órganos dañados, y también restablecimiento del volumen sanguíneo perdido en dado caso. Ok, para esto necesitamos un buen aporte energético para el paciente, un buen aporte de sustratos. Se revierten todos los procesos mediados por el cortisol, por el glucagón, por la hormona del crecimiento, y se ve aumentada la insulina, que es nuestra hormona anabólica por excelencia. Ok amigos, ahora les voy a platicar un poco sobre los cambios metabólicos mediados por el cortisol que se dan en cada órgano. Empezamos por el hígado. En el hígado se van a dar cambios importantes, ya que es el laboratorio. Como tenemos una aceleración de gluconeogénesis, vamos a tener acumulación de ácidos grasos alrededor de nuestro hígado. En el estómago va a disminuir su motilidad. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución del gasto energético basal. Por lo tanto, la motilidad gástrica y la motilidad intestinal se van a ver disminuidas. En el páncreas, ¿qué va a pasar? En el páncreas se va a ver incrementada la excreción de glucagón, que es un antagonista de la insulina. Al verse disminuida la insulina, vamos a incrementar el glucagón. Ahora pues, esta es una asa de Henle. ¿Qué pasa ahí? Tenemos un aumento en la excreción de calcio y evitamos su reabsorción. De esta manera, también vamos a afectar al hueso, porque en el hueso vamos a tener una disminución. Primero que nada, en sangre vamos a tener una disminución de calcio, entonces ese calcio tiene que salir del hueso y vamos a estar inhibiendo su resorción ósea. Vamos a los síntomas que se van a ver caracterizados en cara. Es famosa cara de luna y vamos a tener enrojecimiento. En dedos vamos a tener disminución de la temperatura y también enrojecimiento en áreas periféricas. Como tenemos una gluconeogénesis, por lo tanto hiperglucemia en sangre, vamos a tener beneficiados a cerebro, riñón, porque en estos casos vamos a solventar el aporte de glucosa para estos órganos vitales. Y el músculo, por último, ¿qué pasa ahí? Vamos a tener pérdida de masa muscular, porque vamos a tener liberación de aminoácidos glucosídicos para generar nueva glucosa. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Les agradezco que nos hayan visto y no se olviden de seguir investigando acerca de estos temas.